¿Problemas con las varices? Pues en la Clínica Canaria de Cirugía Plástica encontramos la solución. Hoy conocemos más con el doctor Cortés. Buenos días. Hola, muy buenos días. Pregunta obligada y vamos a empezar por el principio. ¿De qué se trata exactamente cuando hablamos de varices? Bien, en el organismo, para que entendamos bien qué son las varices, existen tres tipos de vasos sanguíneos. Unos son las arterias, que son las que llevan la sangre del corazón hacia la periferia y todos los órganos vitales. De todas esas zonas salen otros vasos que devuelven la sangre al corazón. Hay dos tipos de vasos, las venas y los vasos linfáticos. Por lo tanto, las varices en sí no son más que las venas dilatadas y se dilatan por toda una serie de razones. Entre ellas, por ejemplo, en las venas de las extremidades inferiores disponemos de un sistema valvular, es decir, los tubos dentro de las venas hay como unas válvulas que dejan pasar la sangre, pero que si pretendemos invertir la dirección de la sangre, se cierran y no circulan al revés. Cuando esto funciona correctamente, no hay varices. Las varices aparecen cuando estas válvulas luego, debido a un exceso o una compresión, porque la sangre sube de los pies hacia el corazón. Entonces, cuando hay alguna obstrucción por encima de las válvulas, es decir, de las piernas, por ejemplo, un embarazo comprime una vena grande que hay dentro del organismo, que se llama la vena cava, y eso provoca que todas las venas que vienen de las piernas se dilaten y entonces las válvulas, en vez de cerrar correctamente, lo que sucede es que no cierran bien. Y al no cerrar bien, existe un reflujo, es decir, la sangre no solo va de los pies hacia arriba, sino que también puede ir hacia abajo, en algunas circunstancias. Eso es lo que provoca la aparición de las varices. Evidentemente, no todas las varices van a provocar el mismo tipo de disfunción, de dolor, de molestia, de pesadez y, sobre todo, de alteración estética en las piernas. No son las mismas, por lo tanto, cuando hablamos de varices, que esas pequeñas venitas que también podemos ver por las piernas. Evidentemente, es decir, dentro de las varices, dentro de una vena dilatada por una disfunción, un mal funcionamiento, tenemos desde las varices grandes, que corresponden a unos sistemas de drenaje venoso superficial, que se llaman varices tortuosas, porque suelen tener un formato así como si fuera una carretera de comarcal, exacto. Luego tenemos las vénulas, que son unas venas que se han dilatado hasta un cierto punto y que son en principio anómalas en la zona en cuestión, es decir, aparecen por la dificultad general de subida hacia arriba. Luego tenemos otras varices que son las telangiectasias, que son esas venitas tan pequeñas y que curiosamente es lo que las señoras demandan más, ¿no? Que desaparezcan sobre todo esas venas que le llaman capilares, que se llaman telangiectasias, que se pueden llamar arañas vasculares, que se pueden llamar de muchas maneras. Pero todo es siempre, desde las más pequeñas a las más grandes o tortuosas, siempre es un tema de dificultad de drenaje venoso. Todos esos casos, ¿qué se puede hacer? Es decir, en todos los casos podríamos operarlas, aliviarlas, quitarlas. Bien, en un principio nosotros tenemos que tener claro que hay una serie de venas que no se pueden tocar. Por ejemplo, en el organismo, en las piernas, tenemos dos sistemas venosos cruciales. Uno es el sistema venoso profundo y que va dentro de los músculos,
o atraviesa los músculos, y luego hay un sistema, que es el sistema venoso superficial, que es el responsable, generalmente, de la aparición de varices, de vénulas, de telangiectasias, de lo que sea. Entonces, tenemos dos maneras de enfocar el tema. Lo primero que hay que hacer, cualquier paciente, antes de someterse a cualquier tratamiento, debe de hacerse un ecodoppler vascular. Eso no es más que una ecografía que se realiza para tener la tranquilidad de que el sistema venoso profundo está libre y que no tenemos ninguna obstrucción a ese nivel. Porque hay que entender que cuando aparecen las varices en el fondo es porque la sangre busca una salida accesoria. Entonces, si a través del sistema venoso profundo no es suficiente para drenar el gran paquete, el gran volumen sanguíneo, lo que sucede es que el organismo lo compensa dilatando las venas periféricas, las venas superficiales, para a través de esas venas superficiales volver a entrar en el sistema profundo y llegar al corazón. Bien, por lo tanto, lo primero es hacerse una ecografía. Lo segundo es valorar el tipo de varices que tenemos, es decir, si son unas varices altamente tortuosas y además pertenecen al sistema de safena externa o safena interna, dependiendo de cómo, será más útil proceder a hacer una extirpación quirúrgica que hacer un tratamiento conservador a base de o inyectarle una sustancia o incluso, bueno, a nivel ya de varices tortuosas, por ejemplo, el láser no tiene ninguna indicación, pero también se pueden utilizar, como otros métodos, la electroesclerosis, que es a través de hacer pasar dentro de las venas una corriente eléctrica de baja intensidad, como es lógico, que lo que provoca en definitiva es lo mismo que la esclerosis o que la crioterapia, es decir, también se puede hacer con frío, se puede incluso hacer, como decía, con el láser, no es más que una fotoesclerosis, pero nosotros en la Clínica Canaria de Cirugía Plástica utilizamos sistemáticamente el sistema de la esclerosis, de la inyección de una sustancia dentro de la vena, sea muy pequeña o mediana. En venas grandes, en varices grandes, la inyección de sustancias no es muy recomendable porque la posibilidad de éxito es muy pequeña y entonces no vale la pena orientar al paciente en este sentido. Por lo tanto, varices grandes con la seguridad de que el sistema venoso profundo está libre, se hace una extirpación. Es una cirugía que se realiza pues yéndolo a buscar en la ingle, a la vena safena interna, introduciendo dentro un catéter y sacándolo por el tobillo, por la vena que está prácticamente en el tobillo. A partir de ahí se coloca en el final, en el extremo, una bola de plástico, una bolita de plástico, y entonces desde arriba se estira y sale entera la variz. Eso no implica que esas varices, sobre todo a nivel de las piernas, no de los muslos, sino de las piernas, hay un sistema de comunicación entre el sistema superficial y el profundo por unas venas que se llaman venas perforantes y a medida que se va extrayendo, pues se van también, si necesario, y sobre todo si no están continentes el sistema valvular, pues se hace una resección, se ligan las venas perforantes. Por lo tanto, cirugía es una cosa y esclerosis es otra. La esclerosis es la inyección de un líquido que es un líquido que irrita la pared de la vena. Esa irritación provoca que a medida que va pasando la sangre, determinados hematíes, células rojas, se van pegando a las paredes
hasta tal punto que al final ocluyen esa vena, sea una telangiectasia, sea una vena, una araña vascular, sea una vénula o incluso sea una variz de tamaño medio. Evidentemente, más grande es el calibre de la vena, más tardará en provocar esa trombosis, esa formación de coágulo interno dentro de la vena, y lo que sucede en el organismo es que el organismo es muy listo y cuando tenemos una parte de nuestro organismo que no nos funciona o que no le damos la utilidad adecuada, sencillamente el organismo se deshace de él. ¿Cómo? Provocando una atrofia de la vena de tal manera que, aunque se queda súper fina y pequeñita y tal, el ojo humano no es capaz de ver. El ojo humano ve una venita muy fina roja, pero si esa venita muy fina roja se convirtiera en blanca, no seríamos capaces de verla. Por lo tanto, en síntesis, la cirugía tiene unas indicaciones muy precisas y la escleroterapia tiene otras. Sin embargo, también he de decir que en cualquiera de los métodos de fotoesclerosis, electroesclerosis, crioesclerosis o esclerosis normal o en forma de espuma, que es lo que hacemos aquí en la clínica, en cualquiera de las formas hay un porcentaje de pacientes que oscila entre un 5%, que ningún método funciona con ellos. Cuando no funcionan los métodos con ellos es porque probablemente ese paciente, aún sin diagnosticar una trombosis venosa profunda, puede tener una alteración que lo que hace es que el organismo, en cuanto provoca una trombosis en un grupo, rápidamente vuelve a aparecer al lado mismo y la señora se ha esclerosado esta vena, al cabo de un tiempo la sigue teniendo, que no es la misma probablemente, a lo mejor es otra, y este tratamiento no funciona en un 5% de pacientes. Y luego también, en un 10% de los pacientes en los que sí funciona, no siempre funciona al 100%, es decir, la esclerosis podemos decir que en paciente que es subsidiario de esclerosar, a veces hay un 5-10% de esas pequeñas varices que no desaparecen. Y no desaparecen porque si desaparecen, impedimos en la zona donde han desaparecido que continúe drenando hacia el torrente general. Y por lo tanto el organismo rápidamente crea una sustitución para evitar pues, un stop o un éxtasis sanguíneo en las extremidades inferiores. Pues continuamos sabiendo más. ¿Hay algún tipo de contraindicación? ¿Hay quien no puede hacerse ninguno de estos métodos? Bueno, concretamente en la esclerosis normal, líquida o en espuma, las contraindicaciones son claras. Cualquier enfermedad neuropática, cualquier enfermedad hepática, diabetes, asma bronquial activo, ya son pacientes que de entrada no conviene. Por supuesto, determinadas situaciones, el embarazo es una, el hecho de poder ser alérgico al producto, nosotros sistemáticamente le hacemos una prueba de alergia al paciente, inyectando una pequeña cantidad en el brazo para ver qué tipo de roncha nos deja y si la roncha desaparece en 24 o 48 horas o se queda 3 o 4 días, en fin, hacemos esa prueba. Por lo tanto, las alergias es sin duda otra contraindicación. También, en parte, los estados de hiper o hipocoagulabilidad. Es decir, un paciente que toma Sintrom no está indicado. De hecho, algunos compañeros incluso aconsejan a los pacientes dejar el Adiro
que es un antiagregante plaquetario que se utiliza pues, para prevenir y sobre todo para evitar, y además hago hincapié que tomar adiro es una buena cosa porque muchos estudios nos dicen que en caso de infarto, pues el estar previamente tomando adiro, pues tenemos un 30% de posibilidades más de sobrevivencia. Y por lo tanto, el adiro, si se toma adiro, yo creo que se puede perfectamente pinchar una variz, pero hay compañeros que lo suspenden. Y luego lo contrario, es decir, hay casos de hipercoagulabilidad, es decir, hay casos en los que hay pacientes que por una serie de razones, grandes fumadores o pacientes pues, que tienen un tiempo muy corto de coagulación y entonces en esos pacientes tampoco es conveniente. Y luego, como otra contraindicación, pues podría ser la labilidad emocional, ¿no? Es decir, un paciente que no está preparado psicológicamente o que tiene un terror a las agujas, etcétera, pues lógicamente no es un buen candidato para hacerse este tipo de prueba. En cualquiera de todos los casos, es definitivo. Es un poco lo que les decía, ¿no? Es decir, dependerá del por qué ha aparecido la variz, o la vénula, o la telangiectasia, o la araña vascular, el por qué, pues entrará en el grupo de ese 90 o 95% de pacientes que sí se resuelve, por lo menos durante una larga temporada, hasta que el organismo lentamente, pues como que tiene un déficit, porque hay que entender que si aparecen las varices es porque hay un problema de retorno, si no, no aparecen las varices. Entonces, si ese problema de retorno se puede más o menos moderar un poco la aparición súbita, pero no siempre. Es decir, hay pacientes en los que al cabo de 2 o 3 meses en la misma zona aparecen otras varices. Eso queda patente porque se documenta gráficamente con una fotografía, se compara con la que ha vuelto a salir y vemos que tiene un formato distinto. Por lo tanto, definitivo, para un tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años, sí que es, pero definitivo para siempre no lo es, porque, insisto, si han aparecido es por algo. ¿Cómo es el después? Es decir, nosotros decidimos someternos a uno de estos tratamientos, ¿cómo es esa recuperación posterior y, sobre todo, cuáles son los pasos? Bien, nosotros lo primero que hacemos con un paciente que quiere hacerse una esclerosis de varices, independientemente de hacerle la prueba, y de buscar la posibilidad de una trombosis venosa profunda a través de un ecodoppler, lo que hacemos es hacer la prueba de alergia. Si es así, le hacemos comprar unas medias de compresión ascendente, y además con una presión determinada. Bueno, las medias ideales son que tengan una presión entre 29 y 33 milímetros de mercurio. Esto es una unidad de presión. Luego hay otras medias que tienen de 30 a 40, son más complicadas, funcionan muy bien, pero son más incómodas, no solo de poner, sino de llevar, y nosotros aconsejamos que sea entre 29 y 33. Estas medias se tienen que llevar un par de días. Estas medias lo que hacen es que hay que entender que cuando tenemos una vena y nosotros la pinchamos con una aguja fina, inyectamos un líquido, al retirar la aguja, la vena puede cerrar ella sola o no cerrar del todo. Entonces nos conviene que apretemos esto para que se nos cierre, porque lo que no debe de suceder es que el líquido que hemos colocado dentro se extravase fuera de la vena y haga un trabajo donde no conviene, que es exactamente en el tejido celular subcutáneo, es decir, en donde está nadando la vena, y eso podría provocar úlceras, heridas, úlceras, que además luego pues no dejan de dejar una determinada marquita, que si encima tomamos el sol, pues se queda una mancha oscura, etc. Por lo tanto, el paciente, después de la sesión, utiliza medias. Nosotros ya sistemáticamente también, para evitar la posibilidad de extravasación, no solo utilizamos las medias, sino que la paciente sale de aquí ya con un vendaje compresivo y encima del vendaje compresivo le colocamos las medias. Llega a su casa,
La paciente duerme esa noche con las vendas y las medias, a la mañana siguiente se levanta, se quita el vendaje, se ducha y se coloca las medias un día más. Y de esa manera tenemos controlado la posibilidad de extravasación. Simultáneamente, se le recomienda a la paciente, en general, que use las medias, independientemente del tratamiento, de por vida si trabaja fundamentalmente de pie, porque es sabido que todo el mundo nos ha pasado sin tener varices, que después de una serie de horas de pie se nos cargan las piernas, que no es más que estamos dificultando el retorno. Por lo tanto, esa es otra opción, el decir, bueno, usar sistemáticamente medias para el trabajo. Y luego hay otras medidas complementarias, como puede ser llegar a casa, tomar una ducha en un momento dado después de trabajar, y cuando ya el cuerpo ya ha reaccionado, coger la alcachofa con agua bien fría y darse un baño de agua fría en los pies. Eso va a provocar una vasoconstricción, va a disminuir el volumen de todo el sistema venoso y va a mejorar la circulación. Y otra cosa también muy recomendable, sobre todo para evitar la trombosis venosa profunda, consiste en que en una persona que trabaja de pie, simplemente con que se ponga de puntillas cada hora, hacer el ejercicio de ponerse 3, 4, 5, 6 veces de puntillas, mantener, porque eso lo que hace es contraer los gemelos, y hay que entender que en esa zona, la zona poplitea y en la zona correspondiente a las venas profundas que van dentro de los músculos gemelos, es donde hay mayor incidencia en la aparición de trombosis. Y por lo tanto, hacer ese ejercicio lo que hace es vaciar correctamente el vaso venoso dentro del desto y mejora y previene la posibilidad de una trombosis. Por lo tanto, hay una serie de medidas higiénico-sanitarias complementarias a la esclerosis. Pues doctor, si le parece bien, vemos un poquito cómo es el trabajo que ustedes realizan aquí, con qué espuma se trabaja y las agujas, que muchos les tenemos miedo a ellas. ¿Cómo son? Ya lo verán ahora mismo, pero son unas agujas muy finas y además en determinados pacientes que son tremendamente hiperreactivos al pinchazo, porque hay que entender también que conviene venirse a pinchar preparados psicológicamente. ¿Por qué? Porque, sobre todo en personas aprensivas, porque por muy pequeña que sea la aguja, bueno, pues cuando uno ve aquello, es un pinchacito como si fuera un mosquito, pero lo que no conviene es que el paciente haga una reacción, porque inmediatamente el cirujano pincha a través de la piel, ya se está dentro de la vena, si se mueve el paciente se sale. Y por lo tanto, conviene tal. Para evitar esto, se puede colocar encima una crema anestésica que mejora algo, por lo menos la sensación del pinchazo. Hay que decirlo todo, este es un método no especialmente doloroso, pero cuando se inyecta una cierta cantidad en las más finas, las venas telangiectásicas y vénulas lo soportan mejor, pero las arañas vasculares, etcétera, las más finitas, al inyectar, claro, esa vena se mete en toda la piel, ese líquido que inyectamos, que no es más que un irritante, y durante 1 o 2 segundos da la sensación de que fuera como un pellizco, pero que dura 1 o 2 segundos y se va. Por lo tanto, tampoco no es un tratamiento doloroso, pero tiene un cierto punto de molestia. Bien, lo que quisiera es mostrarles un poco cuál es la sistemática para la formación de espuma. Nosotros tenemos un líquido que es transparente y que este líquido lo que sucede es que lo que vamos a hacer es agitarlo sencillamente dentro de unas jeringas a través de un tubito y nos va a fabricar la espuma. Observen cómo es un líquido totalmente transparente. Nosotros ahora vamos a poner este tubo en un lado de la jeringa, vamos a coger esta otra jeringa en el otro lado
Y ahora vamos a ir pasando el líquido de aquí, de una jeringa a la otra, con la intención de que se nos vaya creando una microespuma. A medida que vamos realizando esto, se va creando, fíjense como el líquido ya es blanco, y ahora que tenemos la microespuma, lo que hacemos es colocar una aguja ultra fina, concretamente de 30 Gs, en el mercado hay una todavía un poco más fina, y a través de esta aguja nosotros iremos buscando la vena e inyectando esta espuma, que lo que va a provocarnos es simple y llanamente vamos a conseguir mayor volumen, porque no es lo mismo un líquido que está totalmente homogéneo a una microespuma que es un líquido que aumenta debido al aire la cantidad de material y nos va a permitir, además de una manera sencilla, volverla a fabricar. Volvemos a hacer esto y a medida que la espuma va desapareciendo, la volvemos a fabricar simplemente de esta manera. Esto hace que podamos hacer mayor superficie de venas en relación al método tradicional, que consistía con una aguja, con una jeringa prácticamente de insulina, pues ir a buscar directamente e inyectar directamente líquido y no espuma. Por lo tanto, esto es el famoso método de espuma de la esclerosis de varices. Pues doctor, como vemos, poquito a poco nosotros vamos aprendiendo. Lo más importante es que sabemos que tenemos grandes profesionales en nuestra isla de Lanzarote y sobre todo aquí en esta clínica canaria de cirugía plástica y el lugar donde también podemos tratar nuestras varices en nuestra propia isla de Lanzarote. Pues sí, realmente es así. Muchísimas gracias, como le decía, y gracias por dejarnos siempre tan bien, tan guapos y con una sonrisa. Muchísimas gracias a ustedes. Recordarles a todos ustedes que aquí en Lanzarote, en la Clínica Canaria de Cirugía Plástica en Playa Honda, encontramos y tenemos la posibilidad de también darle solución a nuestras varices.